Johnny Yostaren Tate no Yusa, buenas amigos, aquí otro capítulo, sinceramente estaba muy inspirado, no me di cuenta que ya tenía el guión en menos de una semana XD, en fin, disfrútenlo. El día finalmente había llegado, nuestro dúo se había cambiado para las tareas de este día, ambos fueron llevados a una elegante sala, en ella se encontraban Sabina, Atlas, Fall y los aldeanos. Buenos días a todos. Ambos saludaron mientras tomaban asiento. Buenos días. Todos respondieron al unísono. Hola Johnny. Fall, Atlas y Sabina dijeron al mismo tiempo. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal su primera noche en el castillo? De maravilla, las camas eran tan suaves como las plumas de la pequeña Yuki. Es verdad. Los aldeanos contestaron enérgicamente. Atlas, ¿qué tal te has sentido? Mucho mejor que hace días, creo que pronto podré caminar, me gustaría que usted y mi hermano me enseñasen a hacerlo. De acuerdo, te ayudaremos a dar tus primeros pasos, ¿verdad Fall? Así será. Gracias a ambos. Atlas les dio una sonrisa tras decir esto, a los pocos minutos varias sirvientas entraron en el comedor, grandes bandejas de comida fueron servidas, todos los aldeanos comenzaron a babear mientras sus ojos brillaban. Disfrute esta comida gran héroe del escudo. Una sirvienta habló para después dar una reverencia. A comer. Al decir esto los aldeanos comenzaron a devorar la comida delante suyo, Johnny vio la escena mientras tenía una sonrisa. Les he enseñado modales en la mesa, pero creo que no los aplican del todo bien, jeje. Sabina dijo esto mientras se llevaba la comida a la boca. Has hecho bien al enseñarles, creo que también te daré una mano con ello. Maestro, ¿puedes darme de comer? Ok, pero la próxima vez lo harás tú misma. Yuki asintió en respuesta a lo dicho, tras un tiempo todos en la mesa estaban satisfechos, la mayoría de los presentes veían a Yuki con asombro por la excesiva cantidad de comida que consumió. Esa niña come bastante y no engorda. ¿No se sentirá pesada? ¿Cómo hace eso? Fueron algunos de los comentarios de los aldeanos a notar tal escena. Los filoriales tienen un gran apetito. Sí, es como si tuviesen un estómago sin fondo. Un leve sonrojo apareció en las mejillas de Yuki al escuchar esto. Listo, ahora vayamos a subir niveles. Ok querido, pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es? Los pequeños quieren venir con nosotros. Uno a uno los aldeanos se pusieron detrás de Sabina, en sus rostros tenían una fuerte mirada de determinación. Me contaron que ellos quieren ayudarnos a combatir las olas, luego de que sus hogares fuesen destruidos y no pudiesen hacer algo para detenerlo, se han prometido volverse más fuertes para vengarse y evitar que más personas pasen por lo mismo. Entiendo. Ellos están motivados, están hambrientos, tienen un propósito y objetivo que cumplir. No superarás tus límites si no estás hambriento, ¿verdad Jairo? Es como te lo dije esa vez. Johnny salió de sus pensamientos para dar su respuesta. Bien, vendrán con nosotros, pero no será para nada fácil, todo tiene un riesgo por el que pagar, el que no esté listo puede dar un paso atrás, pero el que quiera sobresalir que dé un paso al frente. Al escuchar esto todos los aldeanos dieron un paso al frente. No hay vuelta atrás, preparémonos en la armería del castillo. Los aldeanos al oírlo estallaron en gritos de alegría, todos fueron guiados a la armería, los aldeanos fueron equipados con lo apropiado, por su lado Johnny estaba absorbiendo minerales del almacén del castillo. Vaya héroe, verlo junto con esos pequeños es bastante motivador, apuesto a que los ciudadanos seguirán su ejemplo para fortalecerse. Werner dijo esto mientras veía la escena delante de él. Ese podría ser el caso, seguro que no hay problema con tomar este equipo. Para nada, si usted y sus compañeros lo requieren no habrá ningún impedimento, además este equipo es de segunda mano, apto para sus acompañantes. Gracias por quitarme la duda de encima. Por cierto, aquí tiene un mapa con las zonas más recomendables para subir de nivel. Gracias por tu ayuda Werner. Me halaga, pero esto es parte de mi deber como silveltino, por cierto, hemos recuperado su carruaje que dejó en la frontera de Melromark. El carruaje. Yuki habló llena de emoción. Así es, nos tomamos la molestia de repararlo y hacerle unas cuantas mejoras. Muchas gracias señor Werner. Yuki hizo varias reverencias hacia este. No hay de qué, en fin, me retiro, tómese el tiempo que sea necesario. De nuevo, gracias por todo. Sin más que decir Werner se fue del lugar. Oye Johnny, ¿Atlas irá con nosotros? Fall fue quien preguntó esto. Sí, pero no te preocupes, es más que obvio que ella no está en aptas condiciones para pelear, ella estará al cuidado de Sabina, te daré más detalles en el camino.
Bien, solo espero y no pienses en algo loco. Tras unos minutos todos en el lugar estaban equipados. Posteriormente todos fueron transportados en el carruaje restaurado de Yuki. Este había sido expandido aún más, la madera vieja había sido sustituida por una de mejor calidad, además las ruedas ahora estaban hechas de metal. Maestro, el carruaje es mucho mejor que el de antes. Una Yuki en forma filorial tiraba del carruaje a una velocidad considerable, una nube de polvo era dejada en el camino, dentro del carruaje todo el mundo estaba siendo agitado. Vaya Johnny, a la pequeña Yuki le agrada tirar del carruaje. No me digas, respondió sarcásticamente. Que se detenga, creo que voy a devolver el desayuno. Un Fall nauseabundo dijo esto mientras se cubría la boca, los demás aldeanos estaban en las mismas, Atlas parecía no afectarle en absoluto el movimiento. Qué débil eres hermano, dijo ella. Yuki, por favor baja la velocidad si es que no quieres ver tu carruaje de un nuevo color. Luego de escucharlo la velocidad bajó drásticamente, los aldeanos comenzaron a recuperarse poco a poco. Lo siento por todos, pero desde hace mucho que no tiraba de un carruaje. Disculpa aceptada querida, ahora ve al ritmo de antes. Ok. Con el pasar del tiempo la carreta llegó a una extensa pradera, el sol se extendía por todo el paisaje, al igual que el vasto cielo azul. Bajen todos. Tras unos minutos todos estaban en un solo grupo. Ok, haremos lo siguiente. Iremos todos juntos, no quiero que nadie se separe, si pasa algo pueden decírmelo a mí, a Sadina o a Yuki, ¿quedó claro? Los aldeanos asintieron. Bien, yo los protegeré de cualquier ataque enemigo, no hay de qué temer, genial, ahora en marcha. El grupo comenzó a adentrarse en la pradera, Atlas iba montada en la espalda de Yuki, Fall estaba cerca de ella para asegurarse de que nada le pasase. Todos atentos, atraeré a los monstruos. Johnny alzó el escudo y activó su habilidad. Reacción de odio. Tan pronto como la habilidad hizo efecto pequeños monstruos se abalanzaron hacia Johnny, estos le mordieron en varias partes del cuerpo, pero no le provocaban daño. No se preocupen, estas cosas no son tan fuertes como para romper mis defensas, aprovechen y mátenlos, no teman. Los aldeanos dudaron por unos momentos, pero las dudas desaparecieron cuando Fall destruyó a varios monstruos con sus puños. Te felicito Fall. Fall continuó matando a los monstruos, los aldeanos tomaron sus armas y también se le unieron, en pocos minutos todos los monstruos habían sido derrotados. Genial, los puntos de experiencia se reparten de buena forma, Fall está en el nivel 32 aproximadamente, los aldeanos rondan por el 5, Yuki y yo estamos en el nivel 80, Sadina en el 90, ella casi está en su límite por lo que experimentamos del nivel 80 en adelante es aún más difícil subir de nivel, por ello tenemos que matar a rivales más fuertes. Se dijo mentalmente. Buen trabajo, nos adentraremos hasta encontrar enemigos considerablemente fuertes, en marcha. Al paso del tiempo el grupo logró adentrarse en un bosque, los enemigos habían aumentado tanto en número como en fuerza, los aldeanos lograron abatirlos sin dificultades, Johnny bloqueaba los ataques, Sadina apoyaba con su magia de rayos, en su rostro había una cara de aburrimiento, Yuki mataba a pequeños monstruos y se alimentaba de ellos. Al anochecer montaron un campamento a las orillas de un río, Johnny había preparado una gran olla de sopa para la cena, los aldeanos devoraron todo en un abrir y cerrar de ojos. Queremos más por favor. ¿Qué? Pero si repitieron su ración, ¿eso no les basta? Los aldeanos negaron. Su apetito tal vez se deba a su crecimiento acelerado. ¿Crecimiento acelerado? Por si no lo sabías, los semihumanos crecen de acuerdo a sus niveles, esto no aplica para los humanos. Vaya, eso es bastante sorprendente, entonces para mañana ellos podrían tener la apariencia de un adolescente. Eso es correcto. Este mundo es bastante sorprendente para ser de verdad, pensó. En ese caso haré más comida. Los aldeanos se alegraron tras oír esto, luego de volver a cenar la mayoría se fue a dormir, Yuki estaba descansando en su forma filorial, algunos aldeanos estaban cerca de ella por el calor y suavidad de sus plumas, por otro lado, Sadina le estaba enseñando a Johnny escritura y algo de magia. Maldición, aprender a escribir y leer estas letras es tedioso, aunque creo que ya estoy comprendiendo los conceptos de la magia. Has progresado bastante a decir verdad, debe ser porque eres un héroe. Esa debe ser la explicación más acertada, por cierto, te agradezco que me estés enseñando esto. No hay de qué querido, después de todo somos amigos. Dijo mientras guiñaba un ojo. ¿Quieres beber algo? Adelante, al menos te acompañaré. Sadina sacó una botella de vino y lo vertió en 2 vasos para después entregarle uno. Salud. Ambos chocaron sus vasos para después beber. Sabes querido, estoy esperando tener una competencia de bebida contigo.
Tengámosla en algún día de descanso, quiero fortalecernos para vencerla sola sin tener muchas pérdidas. Es bueno que no te centres solo en ti, en el mundo hay personas que harán lo que sea por estar bien con ellos mismos, pero no se tomarán la molestia de preocuparse por los demás. Jaja. Johnny rió ligeramente. ¿Qué es gracioso? Lo que dijiste, me recordaste a mi antiguo yo. ¿Tu antiguo yo? Antes de ser invocado yo fui un famoso corredor de carreras a caballos, gané fama a temprana edad, famosos y nobles venían a conocerme, el mundo me llenaba de regalos, era genial a pesar de que era un novato. Sadina escuchaba en silencio. Era un idiota, cuando tuve un accidente y quedé inválido, todos los que dijeron alguna vez ser mis amigos me dieron la espalda y se fueron. ¿Qué pasó después? Mi carrera se fue en picada, todos me abandonaron, años más tarde, antes del inicio de la carrera más grande de la historia, conocí a un gran amigo que jamás olvidaré, gracias a él volví a caminar, no solo físicamente, sino espiritualmente. Johnny sostuvo en su mano la Steel Ball de Jairo. Esta esfera junto con las otras son las armas que él usaba, esta en específico me salvó la vida, quiero volver a mi hogar para enterrarle en su tierra natal, es lo menos que puedo hacer por él. Pasaste por mucho querido, y pese a todo ello ahora estás aquí, con nosotros, eres buena persona, estoy segura que cambiaste y aprendiste mucho gracias a ese amigo tuyo, ya sea de una buena o mala manera, todos tenemos fe en ti, tú motivaste a los niños a hacerse fuertes para proteger a los demás. Gracias por esas palabras, discúlpame si te hice pensar que me hiciste recordar algo que no quería, al contrario, recordarlo me hace dar cuenta lo tanto que maduré y el arduo camino por el que tuve que pasar. Johnny miraba hacia el cielo nocturno, por su parte Sadina estaba en silencio. Dejemos el estudio y vayamos a dormir, ¿estás de acuerdo con eso? Por supuesto, buenas noches Johnny. Igualmente Sadina. Johnny se recostó cerca de Yuki, esta le abrazó con una de sus alas, Sadina hizo lo mismo y de igual forma Yuki le cubrió. A la mañana siguiente, el grupo había llegado hasta una zona montañosa, todos estaban enfrentándose a una nube de pequeños dragones, los aldeanos les atacaban con sus armas, los dragones caían uno a uno, pero estos no paraban de venir. Esto se está volviendo molesto maestro. Lo mismo digo, si matamos a uno aparecen el doble o triple de ellos. Yuki, Fall y Johnny cubrían a la mayoría de aldeanos, por su parte Sadina estaba recitando un hechizo. Listo querido, cúbranse todos. Primer, segundo y tercer escudo. Los escudos formaron una barrera alrededor de todos los aldeanos, Sadina levantó su arpón hacia el cielo, de este rayos y chispas comenzaron a salir. Como la fuente del poder te ordeno, préstame de nuevo el poder, rayos, eliminen a aquellos delante de mí, cadena de rayos Drifa. Del arpón múltiples rayos fueron dirigidos hacia la nube de dragones, al chocar los rayos comenzaron a electrificarlos, uno a uno fueron cayendo, el olor a carne quemada inundó el ambiente. Buen trabajo Sadina. Todos dijeron al mismo tiempo, Sadina hizo una reverencia mientras giraba el arpón elegantemente. Lo hiciste de maravilla, si hubiésemos usado ese ataque desde el principio hubiésemos terminado de inmediato, aunque no habría sido desafiante. Jeje, odio a los dragones, pero sí que son deliciosos comerlos. Yuki dijo esto mientras se llenaba la boca con los dragones caídos. Buen trabajo hermano, estoy segura que aportaste mucho al combate. Estás en lo correcto Atlas, tu hermano es bueno con los puños, además de ser muy ágil. Fall se sonrojó al ser elogiado por Atlas. Ok, sigamos avanzando. Tras unos cuantos metros llegaron hasta una enorme cueva, en los alrededores había huesos esparcidos, rastros de sangre y carne podrida adornaban el sitio. Fall, toma a Atlas y a los aldeanos, nosotros tres revisaremos el lugar, ¿entendido? Entendido. Bien, Sadina y Yuki, echemos un vistazo. Los tres se acercaron cuidadosamente a la entrada de la cueva, el interior estaba completamente oscuro. Sadina, danos algo de luz por favor. Entendido. Usando un hechizo Sadina generó una esfera de rayos que iluminaba los alrededores. Gracias. Tras esto continuaron avanzando, en el camino más huesos aparecieron, pequeños monstruos aparecían, pero eran derrotados sin problemas. Esto es similar a un laberinto, gracias a las esferas encontré una cueva aún más pequeña, tal vez encontremos algo interesante. Espero y sea algo bueno, tal vez sea una buena botella de alcohol. O alguna cosa brillante. Jaja, una no para de pensar en beber y Yuki no deja a un lado su gusto por las cosas brillantes. Dijo mentalmente.
Después de eso caminaron por unos minutos hasta que encontraron la cueva. Por fin, vayamos con cuidado, estén alertas por cualquier cosa. Un pequeño camino estaba dentro de la cueva, nuestros protagonistas se abrieron paso, al final del camino se llevaron una sorpresa. Mira todo eso, querido. El dedo de Sadina apuntó hacia las paredes de la cueva, en ellas habían varias cajas llenas de polvo, algo que parecían ser gemas estaban esparcidas en el suelo, una hoja de papel estaba pegada en la pared. Un tesoro, murmuró Johnny. Todos se acercaron, Sadina abrió las cajas, Johnny tomó la hoja y Yuki recogió las gemas con una ligera sonrisa. Jaja, este tesoro me agrada, botellas de sake añejadas de hace 30 años, beberemos hasta el amanecer. Maestro, estas gemas son bonitas y brillantes. Ambas estaban inmersas en sus pensamientos a la vez que Johnny trataba de leer lo escrito en la hoja. Para aquel que encuentre esto espero y lo disfrutes, iré a la guerra y no creo volver con vida, no pienso darle mis cosas a esos sucios humanos, postdata. Cuidado con el dragón. ¿Con que una guerra? ¿Sabes algo respecto a eso, Sadina? Un poco, fue en el pasado, se enfrentaron las naciones de Melromark y Silbelt, no sé todos los detalles, pero podrías preguntárselos a Werner. Buena idea, en la nota dice cuidado con el dragón, pero no vimos ninguno. Yuki había dejado de ver las gemas al escuchar la conversación. Ahora que lo dice maestro, siento un ligero olor a dragón. Al oír esto todos guardaron silencio. Oh no, maestro, algo se acerca. Rápido, tomen lo que puedan y larguémonos. Tras tomar lo necesario, Johnny y Sadina abandonaron la cueva mientras montaban a Yuki, el suelo y las paredes comenzaron a temblar violentamente hasta el punto de agrietarse, al salir de la cueva esta comenzó a derrumbarse. ¿Qué es lo que pasa?, gritó Fall. No lo sé, pero sea lo que sea no será bonito, quédense detrás nuestro. Tras unos momentos la cueva entera fue derrumbada, una nube de polvo se formó, al disiparse la figura de un dragón de 20 metros hizo acto de presencia. Jeje, creo que le despertamos, querido. Oh, no me digas. Tan pronto como el dragón los visualizó, soltó un gran rugido para después prepararse para lanzar su fuego. Rápido Yuki. Comenzando a correr, Yuki apareció rápidamente delante del dragón. Odio a los dragones. Con sus garras comenzó a golpearle el hocico, la sangre comenzó a brotar por montones, por su parte Johnny comenzó a golpearle el cráneo con acto 4 y Sadina estaba preparando un hechizo. Vamos, matémosle antes de que nos convirtamos en su comida. Oigan Yuki y Johnny, ¿qué tal si combinamos nuestras técnicas? Al escuchar esto Johnny permaneció en silencio por unos momentos. Adelante, solo no tratemos de matarnos. Yuki tomó distancia tras haber dejado al dragón aturdido por los golpes. Ok, preparen sus mejores ataques rápido. Yuki y Sadina permanecieron en silencio mientras Johnny alistaba el escudo. Estamos listas. Aquí vamos. Como la fuente del poder te ordeno, préstame el poder una vez más para derrotar a mis enemigos, truenos y rayos escuchen mi llamado, desciendan de los cielos y muestren su poder. El cielo comenzó a nublarse lentamente, por otra parte, un fuerte viento rodeaba el ambiente, el pasto y los árboles de la zona se movieron bruscamente. Explosión de rayos grifa. Devastación de aire. Ambas gritaron sus habilidades, el escudo las asimiló. Combinación de ataques. Escudo tifón. Del escudo un enorme tifón fue disparado hacia el dragón, el cual le cubrió por completo, del cielo unos rayos formaron una especie de prisión, al tener contacto con el agua esta se electrificó aumentando el daño considerablemente, el dragón desesperadamente trataba de salir usando sus garras o escupiendo fuego, pero la mortal combinación se lo hacían imposible, finalmente este soltó un ensordecedor rugido para después dejar de moverse. La prisión de rayos desapareció y el tifón se degradó esparciéndose en el lugar. Nuestros protagonistas se derrumbaron al usar una buena cantidad de magia en el ataque. Ganamos. Los aldeanos miraban con ojos centellantes la escena a la vez que se acercaban. ¿Se encuentran bien?, preguntó Fall. Sí, solo estamos cansados al gastar mucha magia, pero creo que puedo recuperarnos. Johnny apuntó sus manos hacia Yuki y Sadina, una luz verde les envolvió, algunos pequeños raspones desaparecieron. Me siento revitalizada. Igual yo maestro. Es magia de recuperación básica, no es la gran cosa, pero nos sacará de algún apuro, mi especialidad es el apoyo y curación. Gracias por el ayuda querido, si estudias y practicas más podrás mejorar la calidad de tus hechizos. Usted mejorará maestro, ya lo verá. Por cierto querido, al matar al dragón llegué al límite de nivel. Oh, lo mismo es conmigo maestro. ¡Qué sorpresa! Déjame ver. Johnny comenzó a ver en su pantalla de estado y efectivamente ambas habían llegado al nivel 100, sus estadísticas eran exageradamente altas, el nivel de Fall estaba en 50, mientras que Atlas estaba en el 36 y por último los aldeanos habían llegado al límite del nivel 40.
Todos se han fortalecido, los felicito por ello, mañana regresaremos al reino para que suban de clase. Por cierto, Fall, ¿por qué estás en el nivel 50 si el límite no era el 40? Eso, nosotros los Hakukos podemos subir de clase al llegar al nivel 60, a diferencia de otras especies nuestro límite de nivel es el 120. Lo que dice hermano es cierto, apoyó Atlas. Oh, ahora entiendo el porqué de que sean llamados una raza guerrera, pensó mientras asentía. Muy bien, tendremos dragón para la cena, así que recolectemos vegetales para una sopa. Los aldeanos gritaron de alegría al oír esto. Al anochecer se podía ver un campamento improvisado, una fogata iluminaba el lugar, en ella había una gran olla llena de carne del dragón derrotado, todos comían mientras conversaban alegremente al calor de la fogata, el momento duró hasta altas horas de la noche. Al día siguiente. Oh, me duele la maldita cabeza. Johnny había despertado, miró sus alrededores, los aldeanos seguían dormidos, por su parte Yuki estaba dormida en su forma filorial a un lado suyo y Sarina estaba encima de él mientras roncaba. Vamos ballena alcohólica, es hora de irnos, dijo con un tono molesto. Luego de despertar a todos y desayunar tomaron el camino de regreso a Silbelt, gracias a la velocidad de Yuki llegaron al mediodía. En el castillo. Oh, bienvenido sea de nuevo gran héroe del escudo, por lo que veo su pequeño viaje dio grandes resultados. Así fue. Werner observó a los aldeanos, quienes ahora tenían una apariencia más adolescente. Mi intuición me dice que sus compañeros necesitan una subida de clase, ¿me equivoco? Correcto, todos ellos necesitan la subida de clase. Perfecto, le notificaré a la iglesia para hacer los preparativos necesarios. Gracias por ello Werner, tengo una pregunta. Dos de mis compañeras han llegado al nivel 100 pero, ¿existe alguna subida de clase especial para romper el nivel 100? Ante la pregunta Werner pensó por unos momentos. Lamento decirle que no poseo información sobre una subida de clase así, las únicas formas serían pertenecer a alguna clase de raza que supere el nivel 100 como sus compañeros Hakukos o volverse un héroe de las 7 estrellas. Espera, ¿héroe de las 7 estrellas? ¿Acaso existen más héroes aparte de los 4 legendarios? El rostro de Johnny mostraba interés y sorpresa. Permítame explicárselo. Al igual que los 4 héroes legendarios, hay otros 7 héroes que poseen un arma legendaria cada uno, los 4 y los 7 están relacionados ya que son conocidos como héroes legendarios. Y todos ellos fueron invocados como en mi caso. No exactamente, los héroes de las 7 estrellas también pueden ser invocados, pero también algún habitante de este mundo puede convertirse en uno, las armas son usadas para una ceremonia de invocación, pero si esta falla, la propia arma estará en espera hasta que aparezca un héroe digno. Eso suena como la leyenda del rey Arturo, pensó. Cuando llegaron las olas la mayoría de héroes ya estaban elegidos. ¿Y qué clase de armas utilizan esos héroes? Primero está el bastón, después el martillo, los guanteletes, el hacha, las armas arrojadizas, las garras y el látigo. Por cierto, el héroe del bastón o quien alguna vez lo fue, es el rey sabio de Melromark. ¿Qué? ¿Ese rey en realidad es un héroe? Además no le vi nada de sabio. Jeje, aunque no lo crea, el rey sabio puso en grandes aprietos el país durante una guerra en el pasado, su nombre es sonado por todos los reinos, es de temer cuando se trata de estrategias, él es capaz de hacer posible lo imposible. Ok, lo creeré cuando lo vea con mis ojos. Además, Silbelt posee al héroe de la garra, el país Forbley posee a la mayoría de héroes, además invocaban héroes aun cuando eran tiempos de paz con tal de obtener sus conocimientos, el héroe del látigo es un brillante investigador, espero y algún día pueda conocerle. Sí, lo mismo espero, cambiando el tema, ese héroe de la garra, ¿dónde se encuentra? El héroe de la garra le es fiel a sus entrenamientos, pero por usted apuesto a que vendrá de inmediato. Gracias, también envíales un mensaje al resto de ellos, diles que quiero reunirme para afrontar las olas juntos. A la orden héroe. Tras esto Werner hizo una reverencia para después marcharse. Genial, si los 3 idiotas no quieren cooperar solo, tengo que convencer al resto de los 7 de apoyarnos para vencer las olas. Se dijo a sí mismo. Todos, vayamos a la iglesia para que suban de clase. Los aldeanos asintieron ante esto, las subidas de clase se realizaron con éxito, aunque Fitoria intervino en algunos casos. Al anochecer, Johnny se encontraba en una habitación con Fall, ambos estaban aplicando el tratamiento diario de Atlas. ¿Cómo te sientes? Bien, aunque tengo un poco de comezón. Ok, Fall, quitémosle las vendas. Entendido. Al remover las vendas, la blanquesca piel de Atlas fue expuesta. Las quemaduras y cicatrices han desaparecido en su totalidad. Oh vaya. Fall miraba con asombro la piel de Atlas.
Creo que las vendas ya no son necesarias. Atlas se tocaba el rostro al escuchar estas palabras. Se siente mucho mejor, gracias por todo señor Johnny. Fall parecía estar a punto de llorar. Oh Atlas, te has vuelto tan hermosa, como pasa el tiempo. Tu recuperación es bastante asombrosa. Mi piel es mucho más suave, de nuevo gracias. Atlas hizo una reverencia. No hay de qué. Los aldeanos se asomaban desde la puerta, entre ellos murmuraban sobre la belleza de Atlas. Puede ser egoísta de mi parte, pero quiero tratar de caminar. ¿Estás segura de que podrás hacerlo? Absolutamente. Fall y Johnny se miraron para después acercarse a Atlas, ambos se pusieron a sus costados sirviendo como apoyo. Fall, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Atlas dio pequeños pasos mientras temblaba. Y aquí vamos, dijo ella dando temblorosos pasos. Con que así se siente estar de pie. Ah, Atlas está de pie, gritó Fall. Atlas continuó caminando temblorosamente, pero sin la ayuda de los dos, se detuvo y dio una sonrisa. Muchas gracias señor Johnny hermano. Fall soltó lágrimas de felicidad mientras le respondía. Atlas, sigue así. Eso haré hermano, respondió llena de determinación. Ahora bien señor Johnny, ¿qué debería hacer yo? Antes de que Fall le reprendiese Johnny habló. No te precipites demasiado, por ahora céntrate en caminar bien, después trataremos ese tema. Oh, entiendo. La atmósfera fue rota cuando alguien entró a la habitación. Pequeño Johnny, es hora de beber, festejemos la recuperación de la pequeña Atlas, ella será la invitada de honor. Sabina, nunca vas a cambiar, se dijo a sí mismo. Por otro lado, no es mala idea. Que Atlas lo decida, ¿qué dices? Yo. Celebremos hasta el amanecer, gritó mientras levantaba su puño al aire. Los gritos de los aldeanos llenaron el ambiente. Ahora ordenemos un banquete digno de los dioses, dijo ella mientras era cargada por Sabina, a la vez que todos dejaban la habitación. Johnny y Fall se quedaron atrás mientras tenían una gota de sudor en sus rostros. Jaja, andando Fall, no hace daño celebrar. Gracias por curar a mi hermana, no sabes cuánto te lo agradezco. Fall respondió mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Oh vamos, no te preocupes por ello, ahora todos somos como familia, ¿no? Sí, tienes razón, respondió mientras se secaba las lágrimas a la vez que daba una ligera sonrisa. Vayamos con los demás. Luego de esto ambos se unieron a la celebración. En otro lugar, dentro de una gran habitación en un gran castillo se podía observar una luz, dos cuerpos estaban cerca de esta. Melty querida, ¿quieres pasarme ese retrato de tu padre por favor? Está bien. Las dos figuras pertenecían a la reina de Melromark y a la primera sucesora al trono, ambas se encontraban en un viaje diplomático para enmendar las acciones tomadas por el rey. Gracias. Al tomar el retrato, la reina usó magia de fuego para quemarla, un rostro de satisfacción se dibujó en ella. Lo que ha hecho tu tonto padre y tu hermana merecen un buen castigo, hemos logrado apaciguar las cosas con los demás países, a este paso una guerra será evitada. Sobre el asunto del héroe del escudo. ¿Qué hay del madre? Afortunadamente el héroe sabe razonar dependiendo de la situación. He recibido una carta por parte suya, enviada por un mensajero del territorio Reichnot. El héroe quiere una reunión en Silbelt para aclarar todo este asunto, además deja en claro que no quiere iniciar una guerra. Eso es bueno madre, ¿ahora qué es lo que haremos? Le enviaré una carta, fijaremos una reunión dentro de 2 semanas aproximadamente, iremos al reino de Silbelt y resolveremos todo de una vez. Así será madre. Melty le respondió con una sonrisa. Apuesto a que algún día serás una gran reina. La reina respondió de igual forma. Ok amigos, espero y les haya sido de su agrado, sin más que decir les deseo un buen día, nos vemos pronto.